Antes de que cierres este video, antes de que tu mente te convenza de que esto es solo otra predicación religiosa más, antes de que sigas desplazándote en busca de contenido más cómodo y menos confrontador, necesito que hagas algo. Detente exactamente donde estás. Porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es información que vas a encontrar en el 99% de las iglesias. No es doctrina que te van a enseñar en los seminarios teológicos. No es verdad que los líderes religiosos quieren que sepas. ¿Por qué? Porque si realmente entiendes lo que Jesús te dio cuando entregó su vida en la cruz, si realmente comprendes la autoridad que fue transferido a ti en el momento de tu salvación, si realmente absorbes el poder que está dormido dentro de ti, esperando ser activado, te convertirías en la amenaza más peligrosa que el infierno ha enfrentado jamás. Y el enemigo no puede permitir eso. Las estructuras religiosas no pueden permitir eso. Los sistemas de control no pueden permitir eso. Porque un cristiano que conoce su verdadero poder es un cristiano imposible de manipular, imposible de intimidar, imposible de detener. Entonces te mantuvieron pequeño, te mantuvieron débil, te mantuvieron dependiente, te enseñaron a orar pidiendo que Dios haga lo que Él ya te autorizó a hacer. Te enseñaron a suplicar por poder que ya te fue dado. Te enseñaron a vivir como mendigo espiritual cuando naciste como hijo del Rey del Universo. Y hoy, en este preciso momento, eso termina. Hoy Dios va a abrir tus ojos a una verdad tan explosiva, tan revolucionaria, tan absolutamente transformadora que después de escucharla, nunca más vas a poder vivir la vida cristiana mediocre, tibia y derrotada que has estado viviendo. Por eso, si realmente quieres entender quién eres en Cristo, si realmente quieres activar el poder que está dormido en ti, si realmente quieres vivir la vida victoriosa que Jesús pagó con sangre para que tuvieras, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones. Porque lo que compartimos aquí no es entretenimiento religioso, es entrenamiento de guerra espiritual, es activación de guerreros del reino, es despertar de gigantes dormidos. Y después de este mensaje, vas a querer cada video que publiquemos, porque cada uno va a construir sobre esta revelación, cada uno va a profundizar tu comprensión, cada uno va a aumentar tu efectividad como hijo de Dios en la tierra. Así que suscríbete, dale a la campanita y prepárate, porque en los próximos 60 minutos, tu comprensión de quién eres y qué puedes hacer va a ser completamente reformateada. Ahora, respira profundo y escucha estas palabras como si tu vida dependiera de ello. Porque espiritualmente así es. Hay un secreto escondido a plena vista en las Escrituras. Un secreto tan poderoso que cuando la iglesia primitiva lo entendió, voltearon el imperio romano de cabeza en una sola generación. Ajunti, secreto tan explosivo que cuando los reformadores lo redescubrieron, quebrantaron el control de 1000 años de la religión corrupta sobre Europa. Un secreto tan revolucionario que cada vez que alguien realmente lo comprende, su vida nunca más es la misma. Y ese secreto es este: Jesús no solo vino a salvarte del infierno, vino a hacerte exactamente como Él, no similar, no parecido, exactamente como Él, con la misma autoridad, con el mismo poder, con la misma capacidad de destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3, versículo 8 dice: Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto, con propósito específico, con misión clara, Jesús vino a destruir todo lo que Satanás construyó, cada fortaleza, cada cadena, cada opresión, cada enfermedad, cada tormento, todo. Pero aquí está la parte que te perdiste. Él no vino solo para hacer eso mientras estuvo en la tierra. Vino para entrenarte a ti, para continuar haciéndolo después de que Él se fuera. Juan 14, versículo 12. Léelo lentamente, déjalo penetrar. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Captaste eso? Las obras que Jesús hizo, tú las harás.
No obras similares, no obras menores, las mismas obras, y no solo las mismas, mayores. Jesús sanó enfermos, tú harás lo mismo. Jesús expulsó demonios, tú harás lo mismo. Jesús resucitó muertos, tú harás lo mismo. Jesús caminó en autoridad absoluta sobre el reino de las tinieblas, tú harás lo mismo. Y cuando Él dijo mayores obras, no estaba exagerando, no estaba siendo poético, estaba siendo profético. Estaba declarando que una generación vendría que caminaría en tal nivel de poder y autoridad que haría que su ministerio terrenal pareciera solo el comienzo. Y esa generación puede ser esta. Puede ser la tuya. Puede comenzar contigo. Pero hay un problema, un obstáculo masivo entre tú y esa realidad. Y ese obstáculo no es el diablo, no es el mundo, no es la persecución, es la religión. Es el sistema religioso que te ha programado sistemáticamente para creer que eres débil, insignificante, indigno, incapaz. Que te ha enseñado que el poder es solo para los ungidos especiales, que los milagros son raros, que la autoridad espiritual es misteriosa y poco común. Te enseñaron a cantar «Soy un gusano y no hombre» cuando Dios dice que eres coheredero con Cristo. Te enseñaron a suplicar por migajas cuando te sentaron en la mesa del banquete. Te enseñaron a vivir como esclavo cuando fuiste adoptado como hijo. Y hoy, eso se desarma completamente. Hoy vamos a desmantelar cada mentira religiosa que te mantiene en cautiverio espiritual. Hoy vamos a exponer la conspiración para mantenerte débil. Hoy vamos a activar el poder que Jesús compró para ti con su sangre. Porque aquí está la verdad que el infierno no quiere que entiendas. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando descendió al infierno, cuando le arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, cuando resucitó en poder, cuando ascendió al Padre, cuando se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, Él no lo hizo solo para Él, lo hizo para ti, como tu representante, como tu sustituto, como tu precursor. Y cuando tú naciste de nuevo, cuando el Espíritu Santo te regeneró, cuando fuiste bautizado en Cristo, cuando te convertiste en nueva criatura. Todo lo que Jesús ganó fue transferido a ti, no prometido para el futuro, no reservado para cuando mueras. Ahora, en esta vida, en esta tierra, en tu realidad presente. Efesios 2, versículos 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó. Tiempo pasado. Ya sucedió. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Tiempo pasado. Ya está hecho. Ahora mismo, mientras lees esto, tu posición espiritual está sentada con Cristo en lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, sobre todo dominio. No vas a estar allí algún día, estás allí ahora. Tu espíritu regenerado está literalmente sentado en autoridad absoluta sobre todo el reino demoníaco. El problema no es que no tienes poder, el problema es que no sabes que lo tienes, y lo que no sabes que tienes no lo usas, y lo que no usas es como si no existiera, y eso es exactamente donde el enemigo te quiere. No puede quitarte tu poder. Eso es imposible, está sellado por la sangre de Cristo, pero puede mantenerte ignorante de Él, y la ignorancia produce el mismo resultado que la impotencia. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy, ese conocimiento te será restaurado. Hoy, tus ojos se abrirán. Hoy, tu mente será renovada. Hoy, tu espíritu será despertado. Y mañana, cuando enfrentes esa situación imposible, cuando el enemigo venga contra ti, cuando la enfermedad toque tu cuerpo, cuando el miedo intente paralizarte, cuando la opresión intente aplastarte, vas a recordar quién eres, vas a recordar qué tienes, vas a recordar lo que Jesús te dio, y vas a pararte en autoridad absoluta y vas a declarar: hasta aquí, en el nombre de Jesús, retrocedes ahora, y el infierno va a retroceder, porque tiene que hacerlo. Porque la autoridad que llevas no es tuya, es de aquel que venció la muerte, el infierno y la tumba. Prepárate, porque lo que viene no es teoría bonita,
Es verdad práctica y aplicable. Es poder activable. Es autoridad ejercitable. Y cuando termines de escuchar este mensaje, el infierno va a saber tu nombre. Para entender el poder que Jesús te dio, necesitas entender primero qué pasó en la cruz. No solo teológicamente, legalmente, en términos de autoridad, en términos de dominio, en términos de jurisdicción espiritual. Porque lo que sucedió en el Calvario fue más que un acto de amor, fue más que un sacrificio, fue una transacción legal cósmica, un cambio de poder, una transferencia de autoridad, un golpe de estado espiritual que cambió permanentemente la estructura de poder del universo. Comienza conmigo en Génesis, capítulo 1. La creación. Dios crea al hombre, y observa lo que dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré. La primera palabra que Dios habla sobre el propósito del hombre. No adore, no sirva, no tema. Señoré, dominio, autoridad, gobierno. Esa fue la intención original de Dios para la humanidad. No para ser gobernados, para gobernar, no para ser dominados, para dominar. Y versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Sojuzgadla. Pongan la tierra bajo su control, ejerzan autoridad total sobre ella, no como dictadores crueles, sino como representantes de Dios, gobernando como Él gobernaría. Adán fue creado como rey de la tierra, con autoridad delegada directamente de Dios, con poder para nombrar animales, con capacidad de administrar el jardín, con dominio completo sobre la creación física. Pero entonces viene Génesis 3, la caída. La serpiente engaña a Eva. Adán elige desobedecer. Y en ese momento, algo catastrófico sucede que la mayoría de los cristianos no entienden completamente. Adán no solo pecó. Adán entregó su autoridad. ¿A quién? A la serpiente, a Satanás, el que vino a robar, matar y destruir. Y Satanás tomó la autoridad que Adán le entregó y se convirtió en lo que la Biblia llama el Dios de este siglo. Veo 2 Corintios 4.4, y el príncipe de este mundo. Juan 12.31. No porque Dios se la dio, sino porque el hombre se la entregó. Y durante 4000 años, Satanás operó con autoridad legal en la tierra, oprimiendo, esclavizando, destruyendo, y el hombre estaba impotente para detenerlo. Porque el hombre ya no tenía la autoridad, la había perdido. Y aquí está lo crucial. Dios no podía simplemente anular esa transferencia. ¿Por qué? Porque Dios mismo estableció las reglas. Él le dio al hombre libre albedrío. Él le dio al hombre dominio. Y cuando el hombre eligió rendirse a Satanás, esa fue una elección legalmente válida. Entonces Dios necesitaba un plan legal, un plan que no violara su propia justicia, pero que recuperara lo que el hombre había perdido. Y ese plan fue Jesús. Filipenses 2. Versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. No dejó de ser Dios, pero añadió humanidad. ¿Por qué? Porque solo un hombre podía legalmente recuperar lo que un hombre había perdido. Un ángel no podía hacerlo. Dios en forma divina no podía hacerlo. Tenía que ser un hombre, el segundo Adán, el Adán final, el representante de la raza humana. Y Jesús vivió 33 años en perfecta obediencia, sin pecado, sin mancha, sin defecto, haciendo todo lo que el primer Adán debió hacer pero no hizo. Y entonces vino la cruz. Y aquí está donde la mayoría de los cristianos se detienen. Jesús murió por mis pecados. Sí, eso es verdad, pero eso es solo el comienzo de lo que sucedió. Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó. Palabra griega, apekdeomai, significa arrancar, quitar por la fuerza, desnudar completamente. Jesús no solo murió, Jesús le arrebató la autoridad a Satanás. Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir al que tenía el imperio de la muerte. No simplemente derrotar. Destruir, aniquilar su poder, quebrantar su autoridad, recuperar las llaves. Apocalipsis 1, versículo 18. Jesús resucitado hablando. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves. ¿De quién? De Satanás. Se las arrebató, legalmente, justamente, permanentemente. Y entonces, justo antes de ascender al cielo, Jesús hace una declaración que cambia absolutamente todo. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, no alguna, no la mayoría, toda, en el cielo y en la tierra. Autoridad absoluta total, completa sobre todo. Satanás ya no tiene autoridad legal, no tiene derecho, no tiene poder excepto el que los humanos ignorantes le dan a través de acuerdo con sus mentiras. Jesús recuperó todo lo que Adán perdió, y más, porque Adán tenía autoridad sobre la tierra. Jesús tiene autoridad sobre cielo y tierra. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Recuperó Jesús esa autoridad solo para él mismo? ¿Se sentó en el cielo para ejercerla solo él? No. Versículo 19. Por tanto, id. Ide. Presente activo imperativo. Un comando para acción continua. Por tanto, basado en el hecho de que yo tengo toda autoridad, ustedes vayan. ¿Ir a hacer qué? ¿A suplicar que Dios haga algo? ¿A esperar que el cielo intervenga? No. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús no recuperó la autoridad para retenerla, la recuperó para delegarla, para transferirla, para dártela mía ofrón a ti. Lucas 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Os doy potestad, presente activo indicativo. Estoy dándoles ahora mismo, en este momento, potestad. ¿Potestad sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo, no sobre algunas fuerzas, toda fuerza. Cada demonio, cada espíritu inmundo, cada poder de las tinieblas, todo. Y el resultado: nada os dañará. Protección absoluta cuando operas en la autoridad que te fue dada. Juan 20, versículo 21. Jesús resucitado hablando: Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo? De la misma manera, con la misma autoridad, con el mismo poder, con la misma comisión. El Padre envió a Jesús con autoridad para destruir las obras del diablo. Jesús te envía con exactamente la misma autoridad para continuar destruyendo esas obras. No eres un mensajero pidiendo que alguien más haga el trabajo. Eres un embajador con autoridad delegada para ejecutar la voluntad del Rey. Cuando un embajador habla, no está expresando su opinión personal. Está declarando la posición oficial del gobierno que representa. Y sus palabras llevan todo el peso y autoridad de ese gobierno. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Embajadores de Cristo, representantes oficiales del reino de Dios en territorio enemigo, con poder legal para hablar en nombre del Rey, con autoridad para ejecutar sus decretos, con capacidad para manifestar su voluntad. Y aquí está lo que esto significa prácticamente. Cuando tú, como hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo,
Parado en tu autoridad dada por Cristo, declaras algo en el nombre de Jesús. No estás esperando que Dios lo haga. Estás ejerciendo la autoridad que Él ya te dio para hacerlo. Cuando le ordenas a un demonio que salga, no estás pidiendo a Jesús que lo eche fuera. Estás usando su autoridad delegada para echarlo tú mismo. Cuando declaras sanidad sobre un enfermo, no estás rogando a Dios que tal vez lo sane. Estás liberando el poder sanador que ya está disponible a través del Espíritu Santo que mora en ti. Cuando proclamas libertad sobre un cautivo, no estás deseando que algún día sea libre. Estás ejerciendo tu autoridad legal en Cristo para romper esas cadenas ahora. Esta es la gran transferencia de autoridad que sucedió en la cruz y fue activada en el nuevo nacimiento. Jesús recuperó la autoridad y te la dio a ti. Y el infierno sabe esto. Satanás sabe esto. Los demonios saben esto. El único que no sabe esto eres tú, porque nadie te lo dijo. Porque la religión te mantuvo ignorante. Porque mantenerte débil era conveniente para controlarte. Pero hoy, esa ignorancia termina. Hoy, tus ojos se abren. Hoy, tu autoridad es activada. Ahora necesito mostrarte algo perturbador, pero esencial. Si lo que acabo de revelarte es verdad bíblica, y lo es, entonces surge una pregunta obvia. ¿Por qué no lo sabías? ¿Por qué la mayoría de los cristianos no lo saben? ¿Por qué no se predica esto desde cada púlpito todos los domingos? La respuesta va a molestarte. Va a desafiar tu confianza en estructuras religiosas. Va a exponer una conspiración que ha durado siglos. Pero necesitas saberla, porque solo la verdad te hará libre. Razón número 1. El poder en manos del pueblo amenaza el control religioso. Regresa al siglo IV. Constantino hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Parece una victoria, ¿verdad? Finalmente, libertad para los cristianos. Finalmente, el fin de la persecución. Pero con esa victoria vino algo siniestro. La institucionalización de la fe. La creación de una jerarquía religiosa. La consolidación del poder en manos de unos pocos líderes ungidos. Y para mantener ese poder, necesitaban mantener al pueblo dependiente. Necesitaban crear una clase sacerdotal que tuviera acceso especial a Dios que la gente común no tenía. Entonces enseñaron que los milagros solo podían fluir a través de los santos oficiales, que el poder solo residía en la iglesia institucional, que la gente común necesitaba intermediarios para llegar a Dios. Y durante más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana mantuvo ese control. La Biblia estaba en latín, un idioma que la gente común no entendía. Los servicios estaban en latín. La doctrina era interpretada solo por el clero, y cuestionar al sacerdocio era herejía punible con muerte. ¿Por qué? Porque si la gente común descubría que podían ir directamente a Dios, que podían leer la Biblia por sí mismos, que tenían el Espíritu Santo morando en ellos, que tenían autoridad para operar en poder, no necesitarían más la estructura de control. Y entonces vino la Reforma. Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Tradujo la Biblia al alemán. Enseñó el sacerdocio de todos los creyentes. Y el poder del pueblo comenzó a regresar. Pero incluso después de la Reforma, la mentalidad de control persistió. Diferentes denominaciones, mismo patrón. Mantener el poder en la jerarquía, mantener al pueblo dependiente. Y hoy, aunque tenemos Biblias en cada idioma, aunque tenemos acceso a enseñanza como nunca antes, la misma mentalidad infecta muchas iglesias. Solo el pastor tiene la unción especial. Solo los líderes pueden operar en poder. Tú eres solo un miembro común. Siéntate, calla, da tu ofrenda. ¿Por qué? Porque un pueblo que conoce su autoridad no puede ser controlado. No pueden ser manipulados. No pueden ser explotados financieramente. No pueden ser mantenidos en cajas religiosas pequeñas. Razón número 2. La teología del cesacionismo desarmó a la Iglesia. En algún momento de la historia de la Iglesia surgió una doctrina venenosa llamada cesacionismo. La enseñanza de que los dones del Espíritu, sanidades, milagros, lenguas, profecía, cesaron después de la muerte de los apóstoles. ¿Por qué enseñarían esto? Porque si los dones cesaron, entonces el poder cesó. Y si el poder cesó, entonces no hay expectativa de que lo sobrenatural suceda.
Y si no hay expectativa de lo sobrenatural, entonces puedes tener una religión cómoda, predecible, controlable. Pero, ¿dónde dice la Biblia que los dones cesarían? En ninguna parte. Al contrario. 1 Corintios 13, versículo 10, dice que cesarán cuando venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Cristo en su segunda venida. Hasta entonces, los dones permanecen. Marcos 16, versículos 17 y 18. Jesús hablando. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Seguirán a los que creen. No seguirán a los apóstoles. No seguirán por 2 generaciones. Seguirán a todo el que cree, presente, ahora, siempre. Pero el cesacionismo efectivamente desarmó generaciones de cristianos. Les dijo que el poder ya no está disponible, que los milagros fueron solo para la era apostólica, que hoy solo tenemos doctrina y moralidad, pero no poder. Y el resultado, una iglesia impotente. Una iglesia que teoriza sobre Dios, pero no demuestra a Dios. Una iglesia que habla del poder, pero no camina en poder. Razón número 3. El miedo al abuso del poder llevó a la supresión del poder. Sí, ha habido abusos. Falsos profetas que explotaron a las personas. Charlatanes que fingen milagros. Manipuladores que usan autoridad espiritual para controlar y dañar. Y la reacción de muchos fue: entonces mejor evitemos todo lo que se vea como poder sobrenatural. Mejor seamos seguros y nos quedemos con lo intelectual. Pero esa es precisamente la táctica del enemigo. Si él no puede eliminar el poder, creará abusos del poder. Y luego, usará esos abusos para hacer que la gente rechace el poder legítimo junto con el falso. Es como decir: algunas personas usan mal el dinero, entonces todos deberían ser pobres. No, aprendemos a usar el dinero correctamente. De la misma manera, la respuesta al abuso del poder no es la supresión del poder. Es el uso correcto del poder bajo el señorío de Cristo. Razón número 4. La agenda de prosperidad distorsionó la enseñanza de autoridad. En las últimas décadas surgió el llamado Evangelio de Prosperidad. La enseñanza de que la fe es primariamente para obtener riqueza material, salud perfecta, éxito terrenal. Y tomaron versículos sobre autoridad espiritual y los distorsionaron en fórmulas para obtener lo que quieres. Declara y decreta y tendrás tu mejor vida ahora. Pero esa no es la autoridad que Jesús dio. No te dio autoridad para hacerte rico. Te dio autoridad para destruir las obras del diablo, para liberar cautivos, para sanar enfermos, para proclamar el reino. Y cuando la gente ve los excesos del Evangelio de Prosperidad, pastores en jets privados, mientras sus congregaciones luchan, promesas de milagros financieros que nunca llegan, rechazan toda la enseñanza sobre poder y autoridad. Nuevamente, el enemigo usa la distorsión de la verdad para hacer que rechaces la verdad misma. Razón número 5. La ignorancia perpetúa la ignorancia. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La mayoría de los pastores nunca fueron enseñados sobre autoridad espiritual en el seminario. Entonces no lo predican, y su congregación nunca aprende. Y la siguiente generación de pastores tampoco aprende, y el ciclo continúa. No es necesariamente malicia. A menudo es simple ignorancia, pero el resultado es el mismo: un pueblo sin poder porque nadie les enseñó que lo tienen. Razón número 6. La influencia demoníaca en la teología. Esto va a sonar extremo, pero es verdad bíblica. No toda doctrina viene de Dios. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Enseñanzas que se infiltran en la iglesia, pero que realmente vienen del reino de las tinieblas. ¿Y cuál sería la doctrina más beneficiosa para los demonios? La doctrina que dice que los cristianos no tienen autoridad sobre ellos. La doctrina que dice que el poder no está disponible. La doctrina que dice que somos víctimas indefensas esperando que Dios haga algo.
Si yo fuera Satanás, y gracias a Dios no lo soy, mi estrategia número 1 sería infiltrar la Iglesia con teología que la desarme, que la haga creer que es débil cuando es fuerte, que la convenza de rogar cuando debería ordenar, que la mantenga pasiva cuando debería ser activa. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en gran parte de la Iglesia moderna. Pero tú no tienes que permanecer en esa ignorancia. Tú no tienes que aceptar esas mentiras. Tú puedes romper libre del control religioso y caminar en la verdad de quién eres en Cristo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a lo práctico. Voy a revelarte 7 dimensiones específicas de la autoridad que Jesús te dio. No teoría abstracta, aplicación concreta, poder ejercitable. Y mientras escuchas cada una, quiero que algo se encienda dentro de ti. Quiero que tu espíritu comience a despertar. Quiero que empieces a ver posibilidades que nunca consideraste antes. Dimensión número 1. Autoridad sobre demonios. Lucas 10:17. Los 70 discípulos regresan de su misión y reportan con alegría: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús responde, versículo 18: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué está diciendo? Que cuando ellos ejercieron autoridad sobre demonios en su nombre, Él vio a Satanás siendo derribado del cielo. Cada acto de autoridad en la tierra tenía repercusiones en el reino celestial. Y entonces les da versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad de hollar, no de rogar, no de temer, de hollar. Palabra griega pateo, significa pisotear, aplastar bajo los pies. Sobre serpientes y escorpiones, símbolo de espíritus demoníacos, y no sobre algunos, sobre toda fuerza del enemigo, sin excepción, sin limitación. Cuando encuentres opresión demoníaca, en ti, en tu familia, en tu ciudad, no necesitas llamar a un experto en liberación. Necesitas ejercer la autoridad que ya te fue dada. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ordeno que salgas ahora. No tienes permiso legal aquí. Esta persona es propiedad de Jesucristo. Fuera. Y tiene que obedecer. No porque tu voz sea poderosa, sino porque el nombre que invocas tiene toda autoridad. Y cuando tú, como hijo legítimo de Dios, lleno del Espíritu, usas ese nombre con fe, los demonios no tienen opción excepto huir. Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice, oren para que Dios lo resista. Dice, ustedes resistan. Y cuando lo haces, Él huye. Dimensión número 2. Autoridad sobre enfermedad. Marcos 16:18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pondrán sus manos. Acción tuya. Y sanarán. Resultado garantizado. No dice oren pidiendo que tal vez Dios los sane. Dice, ustedes pongan manos y ellos sanarán. Ahora sé lo que estás pensando. Pero he orado por enfermos y no todos sanaron. Yo también. Y hay misterio en por qué algunos sanan inmediatamente y otros no. Hay factores como fe, tiempo de Dios, propósitos que no entendemos. Pero la falta de resultado al 100% no niega la autoridad que te fue dada. Significa que necesitas crecer en entender cómo ejercerla efectivamente. Cuando Jesús sanaba, no rogaba al Padre, ordenaba a la enfermedad: sé limpio, levántate y anda. Extiende tu mano. Y te autorizó a hacer lo mismo, no con tu propio poder, no tienes ninguno, pero con su autoridad delegada operando a través del Espíritu Santo en ti. Cuando ores por un enfermo, no digas, Dios, si es tu voluntad, por favor sánalo. Su voluntad ya fue revelada. Tercera de Juan 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En cambio, impón manos con fe y declara: en el nombre de Jesús, ordeno a este dolor que se vaya. Ordeno a esta enfermedad que suelte este cuerpo. Declaro sanidad, restauración y salud completa ahora. Y luego agradece a Dios por lo que Él está haciendo, incluso antes de ver la manifestación. Dimensión número 3.
Autoridad sobre circunstancias naturales. Marcos 4. Jesús está en la barca. Se levanta una tormenta violenta. Los discípulos entran en pánico. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Él reprendió al viento. Él le habló al mar. No oró al Padre. Ejerció autoridad directa sobre elementos naturales. ¿Por qué? Porque Génesis 1:28 le dio al hombre autoridad sobre la tierra. Y Jesús, como el segundo Adán, estaba ejerciendo esa autoridad original. Y luego, versículo 40, les dice a los discípulos: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Espera. ¿Por qué los reprende? ¿Por qué esperaba que tuvieran fe para controlar la tormenta? Porque les estaba enseñando que ellos también tenían esa autoridad. En Mateo 17, Jesús maldice una higuera y se seca. Y entonces enseña: «De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho». Si dijereis, no si oran, si hablan con autoridad y fe. Ahora, esto no significa que manipulas la naturaleza para tu conveniencia, pero significa que cuando necesitas intervención divina en circunstancias naturales, una tormenta que amenaza, un accidente que se aproxima, un desastre que viene, puedes ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Dimensión número 4. Autoridad en oración. Mateo 18, 18, 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Atar y desatar. Autoridad judicial. Poder para prohibir y poder para permitir. Cuando tú atas algo en el nombre de Jesús, un espíritu, una maldición, un plan del enemigo, es atado en el cielo. El cielo ratifica tu declaración. Cuando desatas algo, bendición, favor, provisión, libertad, es desatado en el cielo. No estás rogando que Dios ate o desate. Estás ejerciendo la autoridad que te dio para hacerlo tú mismo, y el cielo respalda tu declaración. Y cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo, palabra griega, sinfoneo, de donde viene sinfonía, cuando están en armonía espiritual perfecta, pidiendo según su voluntad, les será hecho. No podría ser hecho. No tal vez será hecho. Será hecho. Tiempo futuro garantizado. Dimensión número 5. Autoridad sobre tu propia mente y emociones. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento. No permitir que pensamientos te controlen. Tú controlas pensamientos. Cuando venga un pensamiento de temor, alto, yo no recibo eso. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no me dio espíritu de cobardía. Rechazo este temor en el nombre de Jesús. Cuando venga un pensamiento de lujuria, fuera. Filipenses 4:8 dice que pienso en lo puro. Este pensamiento no tiene lugar en mi mente. Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando venga un pensamiento de depresión, no. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Escojo gozo. Declaro vida. Rechazo esta oscuridad. Tu mente es territorio que debes gobernar. No eres víctima de tus pensamientos. Eres amo de tu mente cuando ejerces autoridad. Dimensión número 6. Autoridad en tu hogar. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Como cabeza de tu hogar, ya seas padre, madre, líder espiritual de tu familia, tienes autoridad espiritual sobre ese espacio. Puedes ungir las puertas de tu casa con aceite y declarar: esta casa es del Señor. Ningún poder del enemigo tiene acceso aquí. Ángeles de Dios rodean esta propiedad. Esta es zona de paz, de amor, de presencia de Dios. Cuando sientas opresión en tu hogar,
no tolerarla pasivamente. Camina por tu casa y ordena. En el nombre de Jesús, toda influencia demoníaca se va ahora. Esta es casa de oración. Esta es propiedad del Rey. Fuera. Cuando tus hijos estén siendo atacados, pesadillas, miedos, rebelión, no solo ores genéricamente. Impon manos sobre ellos mientras duermen y decreta: ninguna arma forjada contra este hijo prosperará. El enemigo no tiene acceso a su mente, su corazón, su futuro. Declaro protección divina y destino en Dios sobre esta vida. Tu autoridad cubre tu familia cuando la ejerces con fe. Dimensión número 7. Autoridad para bendecir y maldecir. Mateo 21. Jesús maldice la higuera. En Marcos 11, Pedro observa que se secó desde las raíces. Jesús responde, versículo 22-23. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Tus palabras tienen poder creativo cuando son habladas con fe, no para maldecir personas. Jesús nos mandó bendecir, pero para maldecir obras del diablo, para hablar muerte sobre planes del enemigo, para decretar derrota sobre fuerzas de maldad y para bendecir. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando bendigas a alguien en el nombre del Señor, no es deseo piadoso. Es liberación de poder espiritual que produce resultado real. Estas 7 dimensiones no son exhaustivas. Hay más, pero son suficientes para revolucionar completamente cómo operas como cristiano. Y ahora que las conoces, ahora que has sido expuesto a esta verdad, tienes responsabilidad de comenzar a ejercer la autoridad que te fue dada. Conocimiento sin aplicación es solo información. Información sin transformación es solo entretenimiento. Entonces ahora voy a mostrarte exactamente cómo activar y ejercer la autoridad que Jesús te dio. Paso número 1. Asegúrate de que realmente naciste de nuevo. No puedes operar en autoridad espiritual si no estás espiritualmente vivo. No puedes ejercer poder del reino si no eres ciudadano del reino. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no es ser religioso, no es ir a la iglesia, no es ser bautizado de bebé. Es una experiencia espiritual real donde el Espíritu Santo te regenera, donde pasas de muerte espiritual a vida espiritual, donde te conviertes en nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca has confesado tus pecados y recibido a Jesús como Salvador y Señor, si nunca has experimentado el nuevo nacimiento, hazlo ahora, ahora mismo. Ora: Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Te recibo como mi Salvador y Señor. Entra en mi vida, hazme nueva creación, lléname de tu Espíritu. Amén. Si oraste eso con sinceridad, acabas de nacer de nuevo, y ahora todo lo que estoy enseñando se aplica a ti. Paso número 2. Conoce tu identidad en Cristo. No puedes ejercer autoridad que no sabes que tienes, y no puedes saber que tienes sin saber quién eres. Tú eres hijo de Dios. Juan 1:12. Tú eres coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Tú estás sentado en lugares celestiales. Efesios 2:6. Tú eres luz del mundo. Mateo 5:14. Tú eres sal de la tierra. Mateo 5:13. Tú eres embajador de Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Tú eres templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Tú eres más que vencedor. Romanos 8:37. Estudia lo que la palabra dice sobre ti. Memoriza esas verdades. Decláralas sobre ti mismo cada día. Deja que esa identidad se arraigue profundamente en tu espíritu. Porque cuando sabes quién eres, caminas diferente, hablas diferente, oras diferente, y el infierno responde diferente.
Paso número 3. Sé lleno del Espíritu Santo. La autoridad es tuya en Cristo, pero el poder para ejercer esa autoridad viene del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús dijo a los discípulos que esperaran hasta recibir poder del Espíritu antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque sin el poder del Espíritu, la autoridad es solo teórica. Si nunca has sido bautizado en el Espíritu Santo, búscalo, pídelo. Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. Tiempo presente continuo significa sigan siendo llenados continuamente. Y si ya lo recibiste, mantente lleno, a través de adoración, a través de oración, a través de obediencia, a través de rendición constante. Paso número 4. Vive en santidad. No puedes caminar en autoridad espiritual mientras vives en pecado habitual. El pecado le da derecho legal al enemigo en tu vida. Es como dejar una puerta abierta para que entre quien quiera. Primera de Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esto no significa perfección sin pecado. Esa es imposible en esta vida. Significa apartarse deliberadamente del pecado conocido. Significa arrepentimiento rápido cuando fallas. Significa vivir en obediencia activa a la palabra de Dios. Paso número 5. Ayuna regularmente. Mateo 17. Los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Jesús lo hace. Y explica versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno no impresiona a Dios, pero rompe fortalezas espirituales, debilita influencias demoníacas, aumenta tu sensibilidad espiritual, fortalece tu fe. No tiene que ser ayunos largos. Puede ser un día por semana, puede ser ayuno parcial, pero debe ser regular y disciplinado. Paso número 6. Usa el nombre de Jesús correctamente. Filipenses 2:9-10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús no es palabra mágica, no es conjuro, es autoridad legal, es representación oficial, es poder delegado. Cuando dices en el nombre de Jesús, estás diciendo por la autoridad de Jesús en su lugar como su representante. Pero solo funciona cuando realmente estás bajo su señorío. No puedes usar su nombre mientras vives en rebelión contra él. Hechos 19. Cuenta de 7 hijos de Esceva que intentaron usar el nombre de Jesús sin conocerlo. El demonio respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacó. Usa el nombre con reverencia, con fe, con autoridad que viene de relación real con él. Paso número 7. Habla la palabra con fe. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios tiene poder inherente. Cuando la declares con fe, sobre situaciones, sobre personas, sobre circunstancias, produce efecto. No recites versículos mecánicamente. Habla la palabra con fe, creyendo que es verdad, declarando que se manifiesta, ordenando que se cumpla. Ejemplo: no digas, estoy enfermo, pero Dios puede sanarme si quiere. Di, por sus llagas fui sanado. Primera de Pedro 2:24. Declaro sanidad sobre mi cuerpo. Ahora, ordeno que cada célula se alinee con la palabra de Dios. Soy sano en el nombre de Jesús. Paso número 8. Ayúdate con otros creyentes fuertes. Eclesiastés 4:9-10. Mejores son 2 que 1, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. No intentes caminar solo en esto. Encuentra hermanos y hermanas que entienden autoridad espiritual. Oren juntos, declaren juntos, peleen juntos. Cuando estás débil, ellos te fortalecen. Cuando dudas, ellos te recuerdan la verdad. Cuando enfrentas algo más grande que tú, pueden pararse contigo en fe.
Paso número 9. Practica en lo pequeño antes de enfrentar lo grande. Si nunca has ejercido autoridad sobre un dolor de cabeza, probablemente no estás listo para intentar echar fuera un demonio de alto rango. Comienza con cosas pequeñas. Un dolor, un miedo, un pensamiento negativo. Ejerce autoridad sobre esos. Ve resultados. Construye fe. Y luego avanza a desafíos mayores. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Paso número 10. No te desalientes por fallas iniciales. Vas a intentar ejercer autoridad y a veces no verás resultado inmediato. Vas a orar por un enfermo y no va a sanar al instante. Vas a ordenar a un demonio salir y va a resistir. No te rindas. No concluyas que no funciona. Los discípulos fallaron en expulsar un demonio en Mateo 17, pero no abandonaron. Aprendieron, crecieron y después operaron en poder tremendo. Tú también crecerás. Tu fe se fortalecerá. Tu autoridad se afinará. Tu efectividad aumentará. Pero solo si perseveras. Ahora necesito advertirte. Hay errores que los cristianos cometen que literalmente anulan su autoridad espiritual. No permanentemente, puedes arrepentirte y restaurar. Pero mientras estés cometiendo estos errores, tu autoridad está comprometida. Error número 1. Pecado habitual sin arrepentimiento. No puedes vivir en pecado deliberado y esperar operar en poder espiritual. Es imposible. Es contradictorio. Primera de Juan Fomois. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tienes pornografía escondida en tu teléfono, si tienes una aventura en secreto, si estás robando de tu empleador, si estás viviendo en mentiras, tu autoridad está anulada. No porque Dios te rechace, sino porque le diste derecho legal al enemigo en tu vida. Arrepiéntete, confiesa, abandona el pecado y tu autoridad será restaurada. Error número 2. Falta de perdón. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Falta de perdón bloquea tus oraciones, bloquea tu autoridad, bloquea el flujo del poder de Dios a través de ti. ¿Por qué? Porque no puedes operar en misericordia hacia otros mientras retienes misericordia de alguien. No puedes declarar libertad sobre cautivos mientras mantienes a alguien en prisión de tu amargura. Si hay alguien que no has perdonado, un padre, un excónyuge, un amigo que traicionó, un líder que abusó, perdónalo ahora, no porque lo merecen, sino porque tú necesitas estar libre. Error número 3. Orgullo espiritual. Primera de Pedro 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia ante los humildes. Cuando comienzas a ver resultados, cuando comienzas a operar en poder, es fácil volverse orgulloso. Mira lo que yo hice, mira cuán poderoso soy, mira cuántos milagros he visto. Pero en el momento en que piensas que es tu poder, lo pierdes. Lucas 10. Los 70 regresan emocionados. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús responde, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No te enorgullezcas del poder, regocíjate en la salvación, mantente humilde, reconoce que todo es por gracia, todo es por su poder, todo es para su gloria. Error número 4. Miedo y duda. Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Miedo y duda anulan fe, y sin fe, la autoridad no funciona. Cuando ores, cuando declares, cuando ordenes, hazlo con fe absoluta, sin titubear, sin cuestionar, sin espero que funcione, con certeza. Esto es verdad, esto funciona, esto sucederá, porque Dios lo dijo y su palabra no falla. Error número 5. Motivaciones egoístas. Santiago 4:3. Pedís y no recibís,
Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si estás intentando usar autoridad espiritual para enriquecerte, para ganar fama, para impresionar a otros, para construir tu propio reino, no funcionará. La autoridad fue dada para destruir las obras del diablo y establecer el reino de Dios. Punto. Cualquier otra motivación la contamina. Examina tu corazón. ¿Por qué quieres este poder? ¿Para qué lo vas a usar? Si no es para la gloria de Dios y el bien de otros, arrepiéntete y reorienta tus motivos. Error número 6. Ignorar el señorío de Cristo. No puedes usar el nombre de Jesús como herramienta mientras rechazas su autoridad sobre tu vida. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Él es Señor, entonces obedeces. Si no obedeces, entonces no es realmente tu Señor. Y si no es tu Señor, no tienes derecho legal de usar su nombre. Somete cada área de tu vida junto a su señorío. Tu dinero, tus relaciones, tu carrera, tus planes, tu tiempo, todo. Y entonces, cuando uses su nombre, lo haces como alguien que está verdaderamente bajo su autoridad y por lo tanto autorizado para representarlo. Error número 7. Aislamiento del cuerpo de Cristo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No puedes caminar en autoridad espiritual efectiva mientras estás desconectado del cuerpo de Cristo. Necesitas cobertura, necesitas rendición de cuentas, necesitas corrección, necesitas apoyo. Los lobos solitarios espirituales eventualmente se desvían, se vuelven desequilibrados, desarrollan doctrinas extrañas, caen en engaño. Conéctate con una iglesia bíblica sólida, sométete al liderazgo espiritual, camina en comunidad, y tu autoridad será protegida y multiplicada. Ahora déjame compartirte brevemente algunos ejemplos de cómo esta autoridad opera en la vida real, no para glorificarme, sino para edificar tu fe, para que veas que esto no es solo teoría, es realidad vivida. Testimonio 1. Liberación de opresión demoníaca. Una mujer vino atormentada, no podía dormir, pesadillas constantes, pensamientos suicidas. Médicos no encontraban nada físicamente mal. Años de sufrimiento sin explicación. No pasé horas en sesión de liberación complicada. Simplemente me paré en autoridad y declaré: en el nombre de Jesús, espíritu de tormento, no tienes permiso aquí. Esta mujer es hija de Dios comprada con sangre. Sal ahora mismo. Ella sintió algo salir físicamente. Describió como si algo pesado se levantara de sus hombros. La opresión desapareció instantáneamente. Esa noche durmió pacíficamente por primera vez en meses. Y la paz permaneció. ¿Por qué funcionó? No porque soy especial, porque ejercí la autoridad que todo creyente tiene, la misma autoridad que tú tienes. Testimonio 2. Sanidad de enfermedad crónica. Un hombre con dolor de espalda por 20 años. Había tenido múltiples cirugías, medicamentos fuertes. Nada ayudaba. Vivía cada día con dolor constante que lo limitaba en todo. Puse manos en su espalda y ordené con autoridad: columna vertebral, alinéate perfectamente en el nombre de Jesús. Nervios dañados, sanen completamente. Discos, restauraos. Dolor, no tienes derecho legal aquí. Vete ahora. Declaro sanidad total y restauración completa en este momento. Él sintió calor recorrer su espalda. Luego sintió algo moverse, realinearse físicamente. Y el dolor que había soportado por 2 décadas completas desapareció completamente, instantáneamente, y nunca regresó. Semanas después, me dijo que estaba aún haciendo cosas físicas que no había podido hacer en 20 años. Jugando con sus nietos, trabajando sin limitación, viviendo sin dolor. ¿Fui yo quien lo sanó? Absolutamente no. Fue el poder sanador de Dios fluyendo a través de un vaso rendido que ejerció la autoridad que Cristo le dio. Testimonio 3. Protección sobrenatural de una familia. Una familia enfrentaba amenazas reales y específicas, peligro físico documentado, miedo constante en sus hijos, ansiedad paralizante. No podían mudarse inmediatamente por razones laborales y financieras. Los ayudé a ungir su casa con aceite.
a declarar protección angélica sobre cada puerta, cada ventana, cada entrada, a ejercer autoridad sobre su propiedad completa. En el nombre de Jesús, declaramos que ninguna arma forjada contra esta familia prosperará. Ángeles guerreros de Dios, establezcan perímetro de protección alrededor de esta propiedad. Enemigo, no tienes acceso legal aquí. Esta familia está cubierta por la sangre de Cristo. Esta es zona del reino de Dios. Las amenazas continuaron verbalmente, pero nunca se materializaron físicamente. Intentos específicos de dañarlos fallaban misteriosamente. Personas con intenciones malas se confundían y desistían sin explicación, hasta que finalmente, meses después, pudieron mudarse a lugar seguro completamente ilesos. Ni un rasguño en ningún miembro de la familia. ¿Coincidencia afortunada? No. Protección divina activada por autoridad ejercida consistentemente con fe. Testimonio 4. Provisión financiera sobrenatural. Un hombre perdió su empleo inesperadamente. Deudas acumulándose. Familia que alimentar. Cuentas venciendo. Desesperación creciendo cada día. Envió cientos de currículums sin respuesta. Le enseñé a ejercer autoridad sobre su situación financiera. Satanás no puede robar mi provisión. Filipenses 4:19. Dice que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro puertas abiertas de oportunidad. Declaro favor sobrenatural con empleadores. Declaro provisión que excede mis necesidades. Y ato todo espíritu de pobreza, escasez y falta sobre mi vida y mi familia. En el nombre de Jesús, declaro abundancia. Declaró esto diariamente con fe. Una semana después, recibió llamada completamente inesperada. Una empresa donde había aplicado meses atrás sin respuesta. Oferta de empleo mejor que el que había perdido. Salario 30% mayor. Y un bono de inicio que cubrió todas sus deudas acumuladas. Es que tuvo suerte, dirán los escépticos. No, el reino de Dios, manifestándose cuando alguien ejerció autoridad sobre Mamón y reclamó las promesas de provisión. Testimonio 5. Cambio de atmósfera espiritual en una ciudad. Un grupo pequeño de creyentes en una ciudad conocida por violencia, narcotráfico, corrupción política profunda. Durante años había sido así. Parecía sin esperanza. Pero este grupo comenzó a reunirse regularmente, específicamente para orar con autoridad sobre su ciudad. Declaramos en el nombre de Jesús que esta ciudad pertenece al Señor. Atamos espíritus territoriales de violencia, de muerte, de corrupción. Prohibimos su operación. Declaramos paz en nuestras calles. Declaramos justicia en nuestro gobierno. Declaramos avivamiento en nuestras iglesias. Declaramos salvación para nuestra generación joven. Lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Lo declaramos, lo decretamos, lo establecemos en el nombre de Jesús. 6 meses de oración persistente con autoridad. Y entonces comenzaron los cambios. Estadísticas de crimen bajaron, significativamente sin explicación natural de las autoridades. Líderes de carteles fueron capturados o murieron en circunstancias extrañas. Un avivamiento genuino comenzó en varias iglesias simultáneamente. Cambios en liderazgo político trajeron personas íntegras a posiciones de poder. La atmósfera espiritual de la ciudad cambió perceptiblemente. ¿Causado solo por oración? Sí, pero por oración con autoridad ejercida persistentemente por creyentes que entendieron su poder para atar y desatar en el nombre de Jesús. Testimonio 6. Hijo liberado de adicción. Una madre con hijo en adicción profunda a drogas. Años de rehabilitación fallida. Recursos financieros agotados. Familia destrozada. El joven camino de muerte. Ella había orado y orado sin ver cambio. Le enseñé a cambiar de súplica a autoridad. En lugar de rogar Dios por favor salvar a mi hijo, declara con autoridad: Satanás, sueltas a mi hijo ahora. No tienes permiso legal sobre su vida. Lo reclamo para el reino de Dios. Ato todo espíritu de adicción. Declaro que las cadenas se rompen. Declaro que sus ojos espirituales se abren. Declaro que el deseo por drogas es quebrantado. En el nombre de Jesús, mi hijo es libre. Ella comenzó a declarar esto diariamente, a veces varias veces al día.
con fe, con autoridad. 3 semanas después, su hijo tuvo encuentro sobrenatural con Dios. Encuentro que él mismo no puede explicar completamente. Dejó las drogas inmediatamente. Entró en discipulado. Y hoy, años después, está libre, sirviendo a Dios y ayudando hacia otros adictos a encontrar libertad. Estos no son casos únicos excepcionales. Son ejemplos normales de lo que sucede cuando el pueblo de Dios despierta a la autoridad que tiene y la ejerce con fe persistente. Y lo que sucedió en esos casos puede y debe suceder en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu ciudad. Cuando tú ejerces la autoridad que Jesús pagó con sangre para darte. No son historias para admirar pasivamente. Son ejemplos para duplicar activamente.